Sospechando que la mesera estaba robando, el millonario revisó la bolsa de la mesera y quedó paralizado al encontrar una foto. Era la foto de su amada que desapareció hace 21 años. Fernando Castellanos, un hombre conocido tanto por su éxito como por su naturaleza implacable, observaba atentamente lo que sucedía en su restaurante de lujo. Para él, cada detalle importaba, desde la calidad de los ingredientes hasta el comportamiento de cada empleado. Últimamente, algo no cuadraba. Había notado que faltaban pequeñas cantidades de dinero en la caja registradora, algo que no podía pasar por alto. Siempre fue un hombre desconfiado, y esta vez no sería la excepción. Sus sospechas se dirigían hacia Mariela, una joven mesera que trabajaba allí hacía ya algunos meses. Mariela siempre había sido discreta, callada, y parecía cargar un aire de tristeza constante en sus ojos. No era alguien que se destacara, y precisamente esa aparente falta de interés en todo lo que la rodeaba fue lo que llamó la atención de Fernando. ¿Qué estará ocultando?, se preguntaba, mientras la observaba desde su oficina a través de las cámaras de seguridad. Ese día, al revisar la caja registradora nuevamente, Fernando notó otro desfalco. La cantidad era pequeña, pero suficiente para confirmar sus sospechas. Decidió que era momento de actuar. Esperó hasta el final del turno de Mariela y, con una mirada seria, la llamó a su oficina. «Mariela, ¿puedes venir un momento, por favor?». Su voz resonó firme y autoritaria, como de costumbre. Mariela sintió un escalofrío recorrer su espalda. Nunca había tenido problemas en su trabajo, siempre hacía lo mejor que podía para no llamar la atención. Al escuchar la voz de Fernando, su corazón comenzó a latir más rápido. Sabía que él no solía llamar a los empleados a su oficina sin una razón importante. «Sí, señor Castellanos», respondió ella, con voz temblorosa, mientras entraba a la oficina. Fernando la observó en silencio por un momento, tratando de leer sus expresiones. Mariela evitaba su mirada, y eso solo aumentaba sus sospechas. Finalmente, rompió el silencio. «Quiero que abras tu bolsa», dijo, señalando el objeto que Mariela llevaba colgado al hombro. «¿Mi bolsa?», preguntó Mariela, confundida y asustada. «Pero, ¿por qué?». «Solo hazlo, por favor», insistió Fernando, sin cambiar el tono de su voz. Mariela, aunque dudosa, obedeció. Con manos temblorosas abrió su bolsa y la acercó a Fernando. Él se inclinó hacia adelante y comenzó a revisar el contenido. Había cosas normales, un monedero, un cuaderno, algunas llaves, hasta que sus ojos se posaron en una fotografía vieja y desgastada. Fernando la tomó con cuidado, y al verla, su expresión cambió por completo. Sus ojos se agrandaron, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. La imagen era inconfundible, una mujer sonriente, de cabello suelto y ojos llenos de vida. Aquella era María Luisa, su María Luisa, la mujer que había desaparecido de su vida hacía ya 21 años, dejándolo con un vacío que jamás logró llenar. Mariela, al ver la reacción de Fernando, intentó tomar la foto de vuelta. «¿De dónde sacaste esto?», preguntó él, con la voz trémula, mientras sujetaba la fotografía con fuerza. Esa es mi mamá», respondió Mariela, sin entender la intensidad del momento. «Murió hace muchos años. Yo casi no la conocí». Fernando la miró con incredulidad. Era imposible. Empezó a fijarse más en Mariela. Sus ojos, su semblante. Todo empezaba a tener sentido. El mismo brillo en la mirada, los mismos rasgos faciales. Una sensación de vértigo lo invadió. ¿Podría ser que Mariela fuera su hija? La hija que nunca llegó a conocer, fruto del amor que tuvo con María Luisa. Un silencio pesado llenó la oficina. Fernando intentaba procesar lo que acababa de descubrir, mientras Mariela lo miraba, confundida y ansiosa por entender lo que estaba pasando. Finalmente, Fernando rompió el silencio. «Necesito que vengas conmigo», dijo, en un tono más suave pero firme. «Hay algo que debo mostrarte». Mariela, aunque asustada,
Asintió. No sabía a dónde la llevaría ni qué era lo que estaba ocurriendo, pero había algo en los ojos de Fernando que le decía que, de alguna manera, todo esto estaba conectado con el pasado que su madre nunca quiso contarle. Fernando se levantó de su silla y tomó su abrigo. Miró a Mariela, que seguía allí, de pie, con la bolsa aún en sus manos. Sabía que lo que estaba a punto de hacer cambiaría sus vidas para siempre, pero también sabía que era algo que ya no podía evitar. Era hora de enfrentar el pasado y descubrir la verdad, sin importar cuán dolorosa pudiera ser. «Vamos», dijo finalmente, abriendo la puerta de la oficina. «Es hora de conocer la historia completa». El camino hacia la antigua casa donde Fernando y María Luisa habían vivido juntos parecía interminable. Mariela, sentada en el asiento del copiloto, miraba por la ventana, tratando de procesar lo que estaba sucediendo. ¿Por qué ese hombre estaba tan interesado en una foto de su madre? ¿Qué significaba todo eso? Fernando manejaba en silencio, sus pensamientos girando en un torbellino de recuerdos y emociones. La imagen de María Luisa no salía de su mente. Su sonrisa, su risa, la forma en que iluminaba cada rincón de la casa con su mera presencia. Aún podía recordar claramente la última vez que la vio, la discusión que tuvieron y las palabras que nunca debió haber dicho, palabras llenas de enojo y frustración, palabras que la alejaron para siempre. O al menos eso había creído durante todos estos años. Mariela, al notar la expresión seria y perdida de Fernando, decidió romper el silencio. «Señor Castellanos», dijo, dudando un poco antes de continuar, «¿a dónde vamos? ¿Por qué tiene esa foto de mi mamá?» Fernando suspiró profundamente, sin apartar la vista de la carretera. Había tantas cosas que quería decir, pero no sabía por dónde empezar. «Vamos a un lugar que fue muy importante para tu madre y para mí», respondió finalmente, con voz contenida. «Hay algo que debes saber, algo que ni siquiera yo entiendo por completo todavía». Mariela lo observó confundida. Sentía una mezcla de curiosidad y miedo. Desde pequeña, su madre nunca había hablado mucho de su pasado. Todo lo que sabía de María Luisa eran fragmentos, que había sido una mujer alegre, que amaba la música, que tenía un gran sueño de formar una familia feliz, pero nunca hubo detalles, nunca una historia clara de por qué su vida había sido tan solitaria. Finalmente llegaron a una casa antigua, situada en las afueras de la ciudad. El lugar parecía haber estado abandonado durante años. Las ventanas estaban cubiertas de polvo y la pintura de las paredes estaba descascarada. Fernando se detuvo frente al portón y miró la fachada con nostalgia. Aquel lugar había sido su hogar, el sitio donde pensó que viviría para siempre con María Luisa. «Baja, Mariela», dijo él mientras apagaba el motor y salía del coche. Mariela lo siguió, insegura. Observó la casa, tratando de imaginarse cómo habría sido cuando su madre vivía allí. Fernando abrió la puerta principal y la invitó a entrar. El interior estaba oscuro y frío, como si el tiempo hubiera detenido su curso. Había muebles cubiertos con sábanas y cuadros viejos en las paredes. «Aquí vivíamos tu madre y yo», dijo Fernando, con la voz apenas un susurro. «Este era nuestro hogar, hasta que todo cambió». Mariela lo miró sorprendida. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Su madre había vivido allí? ¿Con Fernando? Decidió guardar silencio y dejar que él continuara. Fernando se acercó a una mesa y quitó la sábana que la cubría, revelando una serie de fotografías enmarcadas. Mariela se acercó lentamente y miró las imágenes. Allí estaba su madre, sonriendo junto a un Fernando más joven. Parecían felices, llenos de vida y esperanza. El corazón de Mariela se encogió al ver esas imágenes. Nunca había visto a su madre tan feliz. «Nos conocimos cuando éramos muy jóvenes», comenzó a decir Fernando, mirando las fotos con tristeza. «Nos enamoramos rápidamente y decidimos vivir juntos aquí. Todo iba bien, hasta que...» Fernando hizo una pausa, intentando controlar la emoción que se acumulaba en su garganta. «Hasta que discutimos sobre tu llegada». Mariela sintió un nudo en el estómago. ¿Qué quería decir con
tu llegada. ¿Acaso ella había sido la razón de esa discusión? Tu madre estaba embarazada de ti, continuó Fernando, con la voz quebrada. Pero yo estaba tan consumido por el trabajo, por mis ambiciones, que no supe cómo reaccionar. Dije cosas horribles, cosas que la lastimaron profundamente. Esa noche, ella se fue y nunca más volví a saber de ella. El silencio llenó la habitación. Mariela apenas podía procesar lo que estaba escuchando. Su madre había dejado todo atrás porque estaba herida, porque el hombre que amaba no había sido capaz de apoyarla. Fernando la miró, con lágrimas en los ojos. Viví todos estos años creyendo que ella me había abandonado, que había decidido seguir su vida sin mí, díjose con la voz rota. Nunca imaginé que hubiera tenido a nuestra hija sola, sin apoyo, sin ayuda. Mariela, aún en estado de shock, intentó encontrar palabras para responder. Todo lo que había pensado sobre su madre y sobre su propio origen estaba siendo desafiado en ese momento. No sabía si sentir rabia, tristeza o compasión, pero algo en la mirada de Fernando la hizo entender que él también había sufrido, que durante todos esos años había vivido con un dolor que no se podía describir. «Entonces, ¿usted cree que soy su hija?», preguntó finalmente, con la voz temblorosa. Fernando asintió lentamente. «Todo apunta a que sí, Mariela, pero quiero estar seguro. Necesito respuestas, tanto como tú. Por eso, quiero que hagamos una prueba, un test de ADN que nos diga la verdad». Mariela lo miró a los ojos y, por primera vez, sintió una conexión diferente. No era solo su jefe, no era el hombre severo y distante del restaurante. Era un hombre roto, buscando desesperadamente una verdad que podría darle un poco de paz. «Está bien», respondió ella, después de un momento de silencio. «Hagamos esa prueba». Fernando asintió, con el corazón lleno de esperanza y miedo. Sabía que la verdad estaba a punto de salir a la luz y que, sin importar cuál fuera el resultado, sus vidas cambiarían para siempre. Fernando y Mariela habían acordado hacerse la prueba de ADN lo antes posible. A la mañana siguiente, se encontraron en una clínica cercana. Aunque ambos intentaban mostrarse calmados, la tensión era palpable. Fernando miraba a Mariela, tratando de encontrar en ella a la niña que había perdido, mientras Mariela seguía procesando la idea de que el hombre al que siempre había visto como su distante jefe pudiera ser en realidad su padre. El proceso fue rápido. La enfermera tomó muestras de ambos y les indicó que los resultados estarían listos en unos días. Al salir de la clínica, Fernando y Mariela se quedaron en silencio por un momento, sin saber qué decir. Finalmente, fue Fernando quien rompió el hielo. «Sé que todo esto debe ser muy extraño para ti», dijo él, mientras caminaban hacia el coche. «No quiero que te sientas obligada a nada. Solo quiero saber la verdad». Mariela lo miró, tratando de leer sus emociones. Siempre había pensado en Fernando como un hombre severo y frío, pero ahora veía algo más. Había un dolor genuino en sus ojos, una tristeza que parecía haber estado allí durante mucho tiempo. «Entiendo, señor Castellanos», respondió ella, intentando sonar calmada. Creo que también necesito saber la verdad. Mi madre nunca me contó nada sobre usted, ni sobre lo que realmente pasó. Siempre sentí que había algo más, algo que ella no quería que supiera». Fernando asintió, comprendiendo el peso de esas palabras. No podía culpar a María Luisa por haber ocultado la verdad. Después de todo, él había sido el responsable de su partida. Pero ahora tenía la oportunidad de enmendar sus errores y no pensaba desaprovecharla. «Por favor, llámame Fernando», dijo, con una leve sonrisa. «Después de todo, si todo esto resulta ser cierto, seré algo más que tu jefe». Mariela asintió, un poco incómoda, pero agradecida por el intento de romper la tensión. Mientras se dirigían de vuelta al restaurante, Fernando pensó en lo que debía hacer a continuación. Había algo que necesitaba mostrarle a Mariela, algo que podría ayudarla a entender mejor su pasado. Al día siguiente, Fernando le pidió a Mariela que lo acompañara nuevamente.
esta vez a un lugar que había sido importante para él y María Luisa. Era un pequeño parque en las afueras de la ciudad, un lugar donde solían ir cuando querían escapar del bullicio y las responsabilidades. Fernando pensó que llevar a Mariela allí podría ayudarla a conectarse con los recuerdos que él tenía de su madre. Llegaron al parque a media mañana. El sol brillaba suavemente entre las hojas de los árboles y una brisa ligera hacía que el lugar pareciera aún más tranquilo. Fernando se detuvo frente a un banco de madera y señaló hacia él. «Este era nuestro lugar favorito», dijo, con una sonrisa nostálgica. «Tu madre y yo veníamos aquí siempre que queríamos alejarnos del mundo. Ella solía decir que este lugar era como un pequeño refugio donde nada malo podía alcanzarnos». Mariela miró el banco y luego a Fernando. Podía ver el amor y la tristeza en sus ojos. No podía evitar sentirse conmovida por las palabras de Fernando. Era evidente que él había amado profundamente a su madre y que aún cargaba con el peso de su pérdida. «¿Cómo era ella?», preguntó Mariela, mientras se sentaba en el banco. «Siempre he tenido pequeñas imágenes en mi mente, pero nunca pude realmente conocerla». Fernando se sentó a su lado y miró hacia el horizonte, como si estuviera buscando los recuerdos en la distancia. «Era increíble», dijo, con una sonrisa melancólica. Tenía una energía que iluminaba todo a su alrededor. Amaba la música, amaba reír. Siempre decía que la vida era demasiado corta para guardarse los «te quiero». Y yo no supe apreciar eso. Estaba demasiado enfocado en mis negocios, en el éxito. No supe escucharla cuando más me necesitaba. Mariela lo escuchó en silencio, sintiendo una conexión con la mujer de la que Fernando hablaba. Era como si por fin estuviera conociendo a su madre, como si esas piezas faltantes de su vida estuvieran comenzando a encajar. «Nunca pensé que pudiera tener una hija», continuó Fernando, mirándola. «Después de que tu madre se fue, intenté buscarla, pero no logré encontrar ninguna pista. Con el tiempo, me convencí de que ella me había dejado porque no quería que formara parte de su vida». Mariela bajó la mirada. Había tanto dolor en esa historia, tantas cosas no dichas que habían cambiado sus vidas para siempre. Pero también había una posibilidad, una oportunidad de enmendar lo que se había perdido. «No sé qué va a pasar cuando tengamos los resultados del test», dijo ella, con voz suave. «Pero creo que me gustaría saber más sobre ustedes, sobre cómo eran, sobre cómo podría haber sido nuestra vida juntos». Fernando sintió un nudo en la garganta. Era la primera vez que alguien le daba la oportunidad de imaginar una vida diferente, una vida en la que no había perdido a María Luisa y en la que había podido conocer a su hija. Asintió tratando de contener sus emociones. «Me gustaría eso, Mariela», respondió él. «Tal vez no podamos recuperar el tiempo perdido, pero podemos empezar de nuevo, de alguna manera». Mariela lo miró y asintió lentamente. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tal vez, solo tal vez, estaba comenzando a encontrar las respuestas que siempre había buscado. Y aunque el futuro aún era incierto, había algo en la forma en que Fernando hablaba que le daba esperanza. Los días que siguieron estuvieron llenos de expectativa. Mientras esperaban los resultados del test de ADN, Fernando y Mariela pasaron más tiempo juntos, visitando lugares que habían sido importantes para María Luisa. Cada visita revelaba un poco más de la historia que ambos compartían, y cada momento juntos fortalecía el vínculo que estaban comenzando a construir. El tiempo parecía alargarse mientras esperaban los resultados del test de ADN. Los días pasaban lentos y llenos de una expectativa que ni Fernando ni Mariela podían ignorar. Aunque intentaban continuar con sus rutinas habituales, ambos sabían que pronto sus vidas cambiarían de una forma u otra. Mientras tanto, las visitas a lugares del pasado de María Luisa se convirtieron en algo habitual, como si ambos estuvieran intentando reconstruir una historia que había quedado rota en el tiempo. Mariela seguía sintiendo una mezcla de emociones que le resultaba difícil de manejar. Por un lado, estaba la posibilidad de que Fernando fuera su padre, una idea que le generaba tanto esperanza como miedo.
Nunca había conocido a su padre y siempre asumió que él no la había querido, que había decidido no formar parte de su vida. Ahora, pensar que había una razón distinta, que quizás el destino les había jugado una mala pasada, la hacía sentirse vulnerable. Por otro lado, estaba la incertidumbre de si realmente quería a Fernando en su vida. Había sido su jefe durante meses, un hombre estricto y distante, alguien a quien nunca pensó que llegaría a conocer más allá de los límites del trabajo. Pero ahora, al ver la parte más humana de él, al conocer su historia de amor y pérdida con su madre, no podía evitar sentir compasión por él. Y más que eso, empezaba a sentir un afecto que no podía describir. Un día, mientras ambos paseaban por un parque cercano, Fernando decidió abordar el tema que había evitado hasta ese momento. Sentados en un banco, viendo a las personas caminar y a los niños jugar, Fernando miró a Mariela con una expresión que revelaba la lucha interna que llevaba consigo. «Mariela», dijo, rompiendo el silencio, «sé que todo esto debe ser muy confuso para ti. Y quiero que sepas que, sin importar el resultado del test, no espero nada de ti que no quieras dar. Solo...». Fernando hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «Solo quiero conocer a mi hija, si es que tú también lo deseas». Mariela lo miró por un momento, tratando de procesar lo que acababa de decir. Las palabras de Fernando eran sinceras y podía sentir el miedo detrás de ellas. Él estaba tan asustado como ella, y eso de alguna manera la hizo sentir menos sola. «No sé qué va a pasar, Fernando», respondió, con una honestidad que sorprendió incluso a ella. «Nunca pensé que tendría la oportunidad de conocer a mi padre. Siempre pensé que él había decidido no estar en mi vida, y eso fue algo con lo que aprendí a vivir. Pero ahora todo es diferente». Fernando asintió, comprendiendo el peso de cada palabra. Sabía que Mariela estaba enfrentando una verdad que había permanecido oculta durante demasiado tiempo y que necesitaba su propio espacio para procesarlo. «Solo quiero que sepas que estoy aquí para lo que necesites», dijo él con voz suave, «y que estoy dispuesto a enmendar mis errores, aunque sé que el tiempo perdido no se puede recuperar». Mariela asintió lentamente, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Había algo reconfortante en la disposición de Fernando a estar allí, a pesar de los errores del pasado. Y aunque no sabía si alguna vez podría considerarlo su padre, sabía que estaba empezando a verlo de una manera diferente. Poco a poco, la relación entre ambos empezó a cambiar. Fernando comenzó a abrirse más, compartiendo detalles de su vida que jamás habría compartido con alguien más. Habló de sus miedos, de sus fracasos, de cómo se había sentido perdido después de la desaparición de María Luisa. Mariela, por su parte, comenzó a compartir sus propios recuerdos, las pocas cosas que sabía sobre su madre y cómo había sido crecer sin respuestas. Una tarde, mientras tomaban café en una pequeña cafetería cercana al restaurante, Mariela decidió preguntar algo que había estado rondando su mente. «¿Cómo era su relación con mi madre?», preguntó con curiosidad genuina. «Siempre me pregunté por qué nunca hablaba de usted». Fernando suspiró, mirando la taza de café frente a él. «Nuestra relación era complicada», dijo finalmente. «Nos amábamos, eso es seguro, pero yo era demasiado ambicioso, demasiado enfocado en mis negocios. Tu madre quería una vida tranquila, quería formar una familia, y yo no estaba listo para eso en ese momento. Cuando me dijo que estaba embarazada, en lugar de apoyarla, le dije cosas que jamás debí decir. La lastimé y ella decidió irse». Mariela lo escuchó con atención, sintiendo una mezcla de tristeza y compasión. No podía imaginar el dolor que su madre debió haber sentido al dejar todo atrás, ni la soledad que Fernando había experimentado después. Pero también entendía que, de alguna manera, el destino los había llevado hasta ese momento, y que ahora ambos tenían la oportunidad de cerrar ese capítulo de sus vidas. «A veces pienso que si hubiera sido diferente, si hubiera sabido lo que sé ahora, todo podría haber sido distinto», continuó Fernando, con una expresión de pesar. «Pero no puedo cambiar el pasado. Solo puedo tratar de hacer lo correcto ahora». Mariela lo miró,
y por primera vez sintió que quería darle una oportunidad. Quizás no podía cambiar lo que había sucedido, pero podía decidir cómo quería que fuera su futuro. Y en ese momento decidió que quería conocer más a Fernando, quería darle la oportunidad de ser parte de su vida. «Entonces, empecemos de nuevo», dijo ella, con una leve sonrisa. Sin expectativas, sin presiones, solo veamos a dónde nos lleva esto. Fernando la miró sorprendido y agradecido y asintió. «Me encantaría eso, Mariela». Mientras seguían conversando, ambos sintieron que, de alguna manera, el vacío que habían cargado durante tantos años comenzaba a llenarse. Aunque el resultado del test de ADN aún no había llegado, ya habían empezado a construir algo importante, y sin importar lo que sucediera, sabían que ese era solo el comienzo de una nueva historia. Los días finalmente habían llegado a su fin y el momento de la verdad estaba sobre ellos. La clínica había llamado a Fernando para informarle que los resultados del test de ADN ya estaban disponibles. El nerviosismo lo invadía, pero al mismo tiempo sentía una gran necesidad de saber la verdad. Llamó a Mariela para coordinar encontrarse y juntos dirigirse a la clínica. Ella aceptó, y en menos de una hora ya estaban en camino. Durante el trayecto, ambos estaban en silencio. No había mucho más que decir, solo la ansiedad que parecía llenar cada rincón del coche. Fernando intentó relajar los hombros, pero el peso del momento hacía imposible que pudiera siquiera respirar con normalidad. Mariela, por otro lado, miraba por la ventana, tratando de preparar su mente para cualquier resultado posible. Al llegar a la clínica, la recepcionista los reconoció de inmediato y los guió hacia la oficina del doctor. Los pasos de ambos resonaban por los pasillos, cada uno con el ritmo de su propio miedo e incertidumbre. Finalmente, se encontraron frente a la puerta y, tras una breve espera, el doctor los hizo pasar. El doctor los saludó y se sentó detrás de su escritorio. A su lado, un sobre blanco esperaba ser abierto. Fernando no pudo apartar la vista de ese sobre. En su interior estaba la respuesta que había esperado durante los últimos días, y tal vez durante los últimos 21 años. «Bueno, aquí tengo los resultados de su prueba de ADN», dijo el doctor, con voz calmada, mientras sostenía el sobre. «Entiendo que ambos están ansiosos por saber». Fernando asintió y tomó aire antes de responder. «Sí, doctor, queremos saber la verdad». El doctor abrió el sobre y comenzó a revisar los documentos. Mariela intentó leer la expresión del doctor, pero era imposible descifrar lo que estaba pensando. Cada segundo que pasaba parecía eterno, y el silencio de la habitación era tan denso que casi podía escucharse el latido de sus corazones. Finalmente, el doctor levantó la mirada y sonrió levemente. «Los resultados son concluyentes. Fernando, usted es el padre biológico de Mariela». El aire pareció desaparecer de la habitación por un instante. Fernando cerró los ojos y una oleada de emociones lo golpeó de golpe. Alivio, tristeza, alegría, culpa. Todo lo que había reprimido durante años ahora emergía sin control. Había encontrado a su hija, la hija que siempre creyó perdida, la hija que había querido con toda su alma sin siquiera conocerla. Mariela, por su parte, se quedó en silencio. La confirmación de que Fernando era su padre la llenaba de preguntas, pero también de una inesperada calma. Una parte de ella siempre había sentido que había algo más, una verdad oculta que necesitaba descubrir, y ahora, finalmente, la tenía frente a ella. Fernando se giró hacia Mariela, sus ojos brillando con lágrimas que no podía contener. «Mariela», murmuró con la voz quebrada, «eres mi hija. Nunca pensé que tendría la oportunidad de decir esto. Te he buscado durante tanto tiempo y aquí estás». Mariela lo miró, y por un instante, todos los miedos y dudas desaparecieron. Había algo en los ojos de Fernando, una sinceridad y un amor que nunca había visto antes. Se sintió conmovida, y aunque aún no sabía cómo encajar todo lo que estaba sucediendo, entendía que aquel era un momento que debía abrazar. «Yo también»,
También quise conocer a mi padre, dijo ella, con la voz temblorosa. Aunque no sabía cómo, siempre tuve la esperanza de que algún día podría entender qué pasó. Fernando no pudo contenerse más. Se levantó de su asiento y se acercó a Mariela, abrazándola con suavidad, como si temiera que pudiera desaparecer en cualquier momento. Mariela, aunque sorprendida, correspondió al abrazo, dejando caer las lágrimas que había estado conteniendo desde el momento en que había entrado en esa oficina. Era un abrazo lleno de años perdidos, de palabras que nunca se dijeron, de promesas no cumplidas. Pero también era un abrazo lleno de esperanza, de la posibilidad de un nuevo comienzo. Ambos se aferraron a ese momento, sintiendo que, de alguna manera, estaban sanando las heridas que habían cargado durante tanto tiempo. El doctor, conmovido por la escena, decidió darles un momento a solas y se retiró de la oficina discretamente. Fernando y Mariela se separaron, y Fernando tomó el rostro de su hija entre sus manos, mirándola a los ojos. «Prometo que haré todo lo que esté en mi poder para enmendar lo que pasó», dijo, con voz firme. «No puedo cambiar el pasado, pero quiero que sepas que estoy aquí para ti, siempre». Mariela asintió, limpiando las lágrimas de sus mejillas. Aunque aún quedaba mucho por entender, sabía que Fernando estaba siendo sincero, y eso era suficiente por ahora. «Creo que ambos necesitamos tiempo», dijo ella, «tiempo para entender todo esto y para encontrar una manera de seguir adelante». Fernando asintió. «Lo sé, y respetaré el tiempo que necesites. Solo quiero que sepas que te quiero, Mariela. Desde el momento en que vi esa foto, supe que había algo especial. Ahora entiendo por qué». Mariela sonrió levemente, sintiendo una mezcla de emociones que no podía describir del todo. Quizás aún no podía llamarlo papá, pero sabía que había dado un gran paso hacia adelante. Y mientras salían de la clínica, ambos sabían que, aunque el camino no sería fácil, al menos ahora lo recorrerían juntos. Después de recibir los resultados del test de ADN, Fernando y Mariela decidieron tomarse un tiempo para procesar la verdad y adaptarse a la nueva realidad que tenían ante ellos. Ambos sabían que no podían recuperar los años perdidos, pero también entendían que ahora tenían la oportunidad de construir algo nuevo. Y en ese proceso, el recuerdo de María Luisa parecía estar más presente que nunca. Fernando decidió que era momento de compartir con Mariela las memorias más preciosas que tenía de su madre, para que ella pudiera conocer mejor la historia que los conectaba. En los días siguientes, la invitó a visitar lugares que habían sido significativos para él y María Luisa. Era su manera de hacerla partícipe de aquellos momentos felices que habían compartido y, de alguna manera, permitirle sentir la presencia de su madre. Un día, Fernando la llevó a una pequeña cabaña a las afueras de la ciudad. Era un lugar al que solían ir cuando querían desconectar del mundo y disfrutar de la tranquilidad del campo. La cabaña había estado cerrada por años, desde que María Luisa desapareció, pero Fernando había decidido mantenerla intacta, como si esperara el día en que ella regresara. «Este lugar era muy especial para nosotros», dijo Fernando mientras abría la puerta y la invitaba a entrar. «Veníamos aquí cuando queríamos alejarnos del bullicio de la ciudad. Tu madre amaba la naturaleza, decía que le daba paz». Mariela entró lentamente, observando cada detalle. La cabaña era acogedora, con muebles de madera y una chimenea en la esquina. Había cuadros en las paredes, algunos con paisajes y otros con fotos antiguas. En uno de los estantes, Mariela encontró un cuaderno de tapa dura, desgastado por el tiempo. «¿Qué es esto?», preguntó tomando el cuaderno y abriéndolo con cuidado. Fernando se acercó y sonrió al ver el contenido. «Es el diario de tu madre», respondió. «Solía escribir sobre todo lo que vivíamos aquí. Era una manera de preservar los recuerdos». Mariela pasó las páginas lentamente, leyendo las palabras de su madre, escritas con una caligrafía elegante y delicada. Había anotaciones sobre las tardes que pasaban juntos, sobre los sueños que compartían y los planes que tenían para el futuro. Cada página parecía estar llena de amor y esperanza, y Mariela no pudo evitar sentirse conectada con esa mujer que nunca había llegado a conocer. «Ella realmente te amaba»,
dijo Mariela con la voz temblorosa mientras leía una de las entradas. Se nota en cada palabra que escribió. Siempre hablaba de ti con tanto cariño. Fernando asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Y yo la amaba a ella, más de lo que fui capaz de mostrar. Fue mi mayor error, Mariela. Nunca supe cómo demostrarle cuánto significaba para mí, y al final eso fue lo que nos separó. Mariela levantó la mirada, viendo la sinceridad en los ojos de Fernando. Por primera vez, sintió que comprendía el dolor que él había cargado durante tantos años. No era solo la pérdida de María Luisa, sino también la culpa de no haber sido capaz de retenerla, de no haber estado allí cuando ella más lo necesitaba. ¿Y por qué nunca me buscaste antes?, preguntó Mariela, con una mezcla de tristeza y curiosidad. Si sabías que ella estaba embarazada, ¿por qué no intentaste encontrarme? Fernando suspiró y miró hacia la ventana, donde el sol comenzaba a ponerse detrás de los árboles. Lo intenté, respondió con voz baja. Busqué a tu madre por todos lados, pero no había rastro de ella. Al principio pensé que se había marchado porque ya no quería saber nada de mí, pero con el tiempo empecé a temer que algo malo le hubiera sucedido. Contraté investigadores, hice todo lo que estuvo en mi poder, pero nunca encontré nada. Cuando supe que había fallecido, pensé que tal vez se había ido a algún lugar lejos, donde pudiera empezar de nuevo, y que no quería que yo la encontrara. Mariela sintió un nudo en el estómago al escuchar esas palabras. Había tanto dolor en la historia de sus padres, tantas oportunidades perdidas, pero al mismo tiempo sentía que había llegado el momento de cerrar esas heridas y empezar a construir algo nuevo. A veces pienso que, si pudiera retroceder el tiempo, haría las cosas de otra manera, dijo Fernando con una sonrisa triste. Pero sé que no es posible. Lo único que puedo hacer ahora es tratar de ser el padre que debería haber sido desde el principio. Mariela asintió lentamente y tras un momento de silencio, se acercó a Fernando y lo abrazó. Fue un abrazo tímido, pero lleno de significado. Era un gesto de aceptación, una manera de decir que, aunque el pasado no podía cambiarse, aún había una oportunidad de construir algo en el presente. Quiero que sigamos visitando estos lugares, dijo ella, apartándose suavemente. Quiero conocer más sobre mi madre, sobre ustedes. Creo que es la única manera en que podré entender realmente quién soy. Fernando asintió, sintiéndose aliviado y emocionado al mismo tiempo. Haremos eso, Mariela. Te contaré todo lo que quieras saber y, cuando estés lista, te llevaré al lugar más importante de todos. Mariela lo miró, intrigada. ¿Qué lugar? Fernando sonrió levemente. La casa donde vivió tu madre después de dejarme. Quiero que entiendas todo lo que pasó y que puedas hacer las paces con ese pasado, tanto como yo. Mariela asintió, sintiendo una mezcla de nerviosismo y esperanza. Aún había muchas preguntas sin respuesta, pero ahora tenía a Fernando a su lado, y juntos comenzarían a desenterrar las verdades que habían quedado ocultas durante tantos años. Esa noche, al regresar a la ciudad, Mariela no pudo evitar sentirse más conectada con su madre que nunca. Cada historia, cada lugar, cada recuerdo la acercaba un poco más a la mujer que había dado todo por ella. Y ahora, con Fernando dispuesto a recuperar el tiempo perdido, sentía que finalmente podía empezar a llenar el vacío que había sentido durante toda su vida. Fernando y Mariela habían acordado que el siguiente paso sería intentar descubrir qué había pasado con María Luisa después de su separación. Era un tema que ambos sentían que debían abordar, no solo para entender mejor lo que les había sucedido, sino también para sanar las heridas que habían permanecido abiertas durante tanto tiempo. Una tarde, mientras conversaban en el restaurante, Fernando recibió una llamada de Javier, un viejo amigo que trabajaba como detective privado. Durante años, Fernando había confiado en Javier para buscar pistas sobre el paradero de María Luisa, pero hasta entonces nada concreto había salido a la luz. Sin embargo, la llamada que recibió ese día cambió todo. «Fernando, tengo algo que podría interesarte», dijo Javier del otro lado de la línea, su voz llena de urgencia. «Encontré a alguien que conoció a María Luisa en sus últimos años.
Parece que hay más de lo que pensábamos. Fernando sintió un escalofrío recorrer su espalda. Miró a Mariela, quien estaba sentada frente a él, y asintió. «Estoy con Mariela ahora. ¿Puedes darnos más detalles?», preguntó, tratando de mantener la calma. Javier explicó que había encontrado a una mujer que había vivido en la misma villa donde María Luisa se refugió tras dejar a Fernando. Según la mujer, María Luisa había tenido problemas de salud durante su embarazo y, después de dar a luz a Mariela, decidió quedarse en la villa, lejos de la ciudad y de todo lo que le recordara su vida anterior. «Ella está viva, Fernando. Al menos lo estuvo durante mucho más tiempo del que creímos», dijo Javier con un tono que mezclaba sorpresa y alivio. «Tengo una dirección. Parece que se mudó a una casa en las montañas hace algunos años. Es posible que siga allí». Fernando no podía creer lo que escuchaba. La idea de que María Luisa aún estuviera viva, que pudiera verla una vez más, era algo que nunca había imaginado posible. Miró a Mariela, quien lo observaba con una mezcla de esperanza y miedo. Sabía que aquella llamada lo cambiaba todo. «Vamos a encontrarla, Javier», dijo Fernando con voz firme. «Mándame la dirección y nos veremos allí cuanto antes». Después de colgar, Fernando le contó a Mariela lo que Javier había dicho. Ella lo escuchó con los ojos muy abiertos, sus emociones a flor de piel. La posibilidad de que su madre estuviera viva era algo que jamás había contemplado, y ahora, en cuestión de minutos, todo parecía haber cambiado. «¿Quieres ir a buscarla?», preguntó Fernando con suavidad. «Entenderé si prefieres no hacerlo. Puede ser difícil». Mariela negó con la cabeza, aunque sus ojos mostraban algo de temor. «Quiero encontrarla. Necesito saber la verdad», respondió con determinación. «Si está viva, tengo que verla. Necesito entender por qué se alejó, por qué nunca volvió a buscarme». Fernando asintió. Sabía que la verdad podría ser dolorosa, pero también sabía que era la única manera de cerrar ese capítulo de sus vidas. Al día siguiente, partieron hacia las montañas, guiados por la dirección que Javier les había proporcionado. El camino era largo y sinuoso, pero el paisaje que los rodeaba era hermoso. Las montañas se elevaban majestuosamente a su alrededor, cubiertas de árboles que se mecían con la brisa. A medida que se acercaban a su destino, el corazón de Fernando latía más rápido. Cada kilómetro que recorrían lo acercaba más a la posibilidad de ver a María Luisa, de enfrentar todo lo que había quedado sin decir. Finalmente, llegaron a una casa sencilla, ubicada en un claro rodeado de árboles. Parecía aislada del mundo, un refugio para alguien que había querido escapar de todo. Fernando detuvo el coche y miró a Mariela, quien parecía contener la respiración. «¿Lista?», preguntó con una sonrisa que intentaba tranquilizarla. Mariela asintió, aunque su nerviosismo era evidente. «Vamos». Ambos bajaron del coche y se acercaron a la puerta de la casa. Fernando levantó la mano y golpeó suavemente. El silencio que siguió fue casi ensordecedor. Podía escuchar el latido de su propio corazón y la espera de esos pocos segundos se sintió interminable. Finalmente, la puerta se abrió lentamente y allí, frente a ellos, estaba una mujer mayor, con el rostro marcado por los años, pero con unos ojos que Fernando reconocería en cualquier lugar. «María Luisa». «Fernando», murmuró ella, sorprendida, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. «¿Eres tú?». Fernando sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Apenas podía hablar. Todo lo que había imaginado decirle, todo lo que había ensayado en su mente durante esos años, desapareció de repente. «María Luisa», susurró, dando un paso hacia adelante. «Sí, soy yo. He venido a encontrarte». Mariela observaba la escena, incapaz de contener las lágrimas. Aquella era su madre, la mujer de la que había oído hablar toda su vida, pero que nunca llegó a conocer de verdad. Sentía que todo su mundo se había dado vuelta en un instante. Tú eres...». María Luisa miró a Mariela, y algo en sus ojos cambió.
Reconoció los rasgos que había visto en el espejo durante años, la mirada que nunca había podido olvidar. ¿Eres mi hija? Mariela asintió, sin poder hablar. Las lágrimas corrían por su rostro mientras daba un paso hacia adelante. Sí, mamá, soy yo, Mariela. María Luisa llevó una mano a su boca, intentando contener el llanto, y en un impulso abrazó a su hija, aferrándola con fuerza, como si temiera que pudiera desaparecer. Fernando observó, sus ojos llenos de lágrimas, sintiendo una mezcla de alegría y tristeza que no podía describir. Habían encontrado a María Luisa. Después de todos esos años, después de todo el dolor y las preguntas sin respuesta, finalmente estaban juntos. Y aunque aún quedaban muchas cosas por decir, muchas heridas por sanar, en ese momento lo único que importaba era que se habían encontrado. María Luisa se apartó un poco, mirándolos a ambos. «Hay algo que necesitan saber», dijo, con voz temblorosa. «Algo que nunca les conté, algo que cambiará todo». Fernando y Mariela se miraron, conscientes de que la verdad que estaban a punto de escuchar podría cambiar sus vidas para siempre. Y aunque el miedo los acompañaba, sabían que ya no estaban solos. Juntos enfrentarían lo que fuera necesario, porque ahora tenían la oportunidad de hacer las paces con el pasado. María Luisa los invitó a entrar en la casa, una estructura sencilla que parecía reflejar su deseo de mantener una vida tranquila y alejada del bullicio. Fernando y Mariela la siguieron, sus corazones latiendo con fuerza mientras cruzaban el umbral. A pesar de que la cabaña era modesta, había algo cálido y acogedor en ella. Una pequeña estufa encendida, fotografías en las paredes y una atmósfera de paz que parecía haber sido el refugio de María Luisa durante todos esos años. María Luisa los invitó a sentarse en una sala pequeña, y mientras preparaba té, Fernando y Mariela intercambiaron una mirada llena de emoción y nerviosismo. Habían soñado con ese momento de diferentes maneras, pero ninguna expectativa se acercaba a la realidad de estar frente a la mujer que había sido, para ambos, un misterio durante tanto tiempo. Cuando María Luisa regresó con las tazas, se sentó frente a ellos, mirándolos con una mezcla de alegría, tristeza y miedo. Sus manos temblaban ligeramente mientras dejaba las tazas en la mesa y sus ojos buscaban los de Fernando. Hay tanto que quisiera decir, tanto que nunca pensé que tendría la oportunidad de explicar, dijo ella, con voz trémula. Fernando asintió, su mirada fija en ella. Había tantas preguntas acumuladas, tanto que quería saber, pero también entendía que aquel momento era igual de difícil para María Luisa. «Tienes todo el tiempo del mundo, María Luisa», respondió con suavidad. «Lo importante es que estamos aquí ahora». María Luisa miró a Mariela y una lágrima solitaria recorrió su mejilla. No pensé que volvería a verlos, a ninguno de los dos. Cuando me fui, lo hice porque creía que era lo mejor. Me sentía sola, confundida, y cuando supe que estaba embarazada, no sabía qué hacer. Mariela escuchaba con atención, intentando imaginar el dolor por el que su madre debió haber pasado en aquellos días. Nunca había entendido por qué su madre se había alejado, y ahora, con cada palabra, empezaba a comprender. «Sé que fue mi culpa», dijo Fernando, bajando la mirada. «Nunca debí haberte dicho esas cosas. Nunca debí haberte dejado sola en un momento tan importante». María Luisa negó con la cabeza, su voz quebrándose. «No, Fernando, no fue solo eso. Hay algo que nunca te dije, algo que me mantuvo alejada todo este tiempo». Fernando levantó la mirada, intrigado y temeroso al mismo tiempo. María Luisa tomó aire y continuó. «El día que me fui, no lo hice porque quería», dijo con la voz temblorosa. «Fui llevada contra mi voluntad. Me secuestraron». El silencio que siguió a esa revelación fue tan pesado que parecía detener el tiempo. Fernando y Mariela se miraron, sin poder creer lo que estaban escuchando. «¿Secuestrada?», murmuró Fernando, sin poder procesar la información. ¿Quién te hizo eso?». María Luisa respiró hondo, tratando de mantener la calma mientras continuaba. «Tu antiguo socio, Fernando. Alberto. Él fue el responsable. Me llevó,
Me mantuvo escondida porque quería destruirte. Quería que perdieras todo lo que amabas. Estaba lleno de envidia y odio. Me tuvo retenida durante meses, y cuando logré escapar, ya no sabía a dónde ir. Estaba enferma, débil, y me refugié en la villa donde conocí a algunas personas que me ayudaron. Tuve a Mariela allí, sola, sin saber qué había sido de ti. Fernando sintió como si el mundo se desmoronara a su alrededor. Alberto, su socio, alguien en quien había confiado, había sido el responsable de arrebatarle a la mujer que amaba y a su hija. No podía describir el dolor y la rabia que lo invadían al escuchar esas palabras. Nunca supe nada de eso, dijo él, con la voz rota. Siempre pensé que te había sido porque ya no querías estar conmigo, que me habías abandonado. María Luisa negó con la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas. Nunca te abandoné, Fernando. Siempre te amé, pero tenía miedo. Miedo de que no me perdonaras por haberme alejado. Miedo de que Alberto hiciera algo peor si intentaba volver. Pasé todos estos años escondida, tratando de proteger a Mariela, asegurándome de que él no pudiera encontrarnos. Mariela, que había estado escuchando en silencio, sintió que su corazón se rompía al escuchar la historia de su madre, todo lo que había creído sobre su pasado, todo lo que había supuesto sobre la ausencia de su padre, se desmoronaba en ese instante. «Mamá», murmuró con lágrimas en los ojos, «¿por qué nunca me contaste nada de esto?» María Luisa la miró, y sus ojos reflejaban un dolor profundo. «Porque quería protegerte, hija. Quería que tuvieras una vida tranquila, sin el miedo y el dolor que yo había vivido. Pensé que al mantenerte alejada de esa historia, estarías a salvo». Mariela se inclinó hacia su madre y la abrazó aferrándola con fuerza. «No tienes que esconderte más, mamá. Ya no estás sola. Ahora estamos juntos y enfrentaremos esto como una familia». Fernando se unió al abrazo, rodeando a ambas mujeres, sintiendo que por primera vez en muchos años algo dentro de él se estaba curando. Aunque aún había un largo camino por recorrer, aunque el dolor del pasado seguía presente, sabían que ahora podían enfrentarlo juntos. «Te prometo, María Luisa», dijo Fernando con voz firme, «que no dejaré que Alberto se salga con la suya. Haré justicia por todo lo que nos hizo, y nada volverá a separarnos». María Luisa asintió, sus lágrimas cayendo libremente mientras se aferraba a Fernando y Mariela. Habían encontrado la verdad, y aunque era más dolorosa de lo que habían imaginado, también era el comienzo de una nueva oportunidad para ellos. Fernando sabía que la búsqueda de justicia no sería fácil, pero ya no se sentía solo. Ahora tenía a su familia, y estaba dispuesto a hacer todo lo necesario para protegerlos y construir el futuro que siempre habían merecido. Después de aquel conmovedor reencuentro, Fernando, Mariela y María Luisa decidieron pasar la noche en la casa de las montañas. Ninguno de los tres quería separarse después de todo lo que habían descubierto, y sentían que aún quedaba mucho por decir. Alrededor de una pequeña mesa, con una cena sencilla y el calor de la chimenea iluminando la habitación, se sentaron a discutir los siguientes pasos. Fernando sabía que no podían dejar impune lo que Alberto había hecho. Había llegado el momento de enfrentar el pasado y llevarlo a la justicia. «Mamá, ¿cómo fue que lograste escapar?», preguntó Mariela, con una mezcla de curiosidad y tristeza. Sabía que revivir esos recuerdos sería doloroso para su madre, pero también sentía la necesidad de saber. María Luisa respiró profundamente antes de responder. Era evidente que revivir esos momentos no era fácil, pero entendía que su hija merecía la verdad. «Después de que me llevaron, Alberto me mantuvo retenida en una casa que él controlaba. Me hizo prometer que no me pondría en contacto con Fernando, que me quedaría fuera de su vida para siempre. Intentó convencerme de que era lo mejor, que Fernando no me necesitaba y que si regresaba, él se encargaría de destruirlo por completo. Yo sabía que no podía confiar en él, pero no tenía otra opción, al menos no al principio». Fernando escuchaba con atención, sus manos cerradas en puños mientras intentaba contener la rabia.
No podía imaginar el terror por el que María Luisa debió haber pasado, ni el nivel de manipulación que Alberto había ejercido sobre ella. Un día, después de meses de estar retenida, logré convencer a uno de los hombres de Alberto de que me ayudara a escapar, continuó María Luisa. Me dejó ir durante la noche, y yo me refugié en la primera villa que encontré. Estaba muy débil por el embarazo, y durante un tiempo pensé que no lo lograría. Pero conocí a gente buena, personas que me ayudaron a cuidarme y me dieron un lugar seguro donde quedarme. Mariela tomó la mano de su madre, apretándola con ternura. Eres tan valiente, mamá. Todo lo que hiciste fue para protegernos y nunca podré agradecerte lo suficiente. María Luisa sonrió levemente, con los ojos llenos de lágrimas. Lo único que quería era asegurarme de que estuvieras a salvo. Pero siempre me dolió no poder regresar. No poder decirle a Fernando lo que realmente había pasado. Durante años pensé en volver, pero el miedo me paralizaba. No quería arriesgarte, no quería que Alberto volviera a encontrarnos. Fernando se inclinó hacia adelante, mirando a María Luisa a los ojos. Ya no tienes que tener miedo, ahora sé la verdad, y no dejaré que Alberto siga haciendo daño. Lo enfrentaremos juntos, y te prometo que pagará por lo que hizo. Mariela miró a su padre, admirando la determinación que veía en sus ojos. Sabía que el camino hacia la justicia sería largo y difícil, pero también sabía que no estaban solos. Ahora eran una familia, y juntos enfrentarían cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. Al día siguiente, Fernando decidió ponerse en contacto con Javier, el detective privado. Le contó todo lo que habían descubierto sobre Alberto y el papel que había tenido en el secuestro de María Luisa. Javier, sorprendido y horrorizado por la revelación, prometió ayudar en todo lo posible para reunir pruebas que incriminaran a Alberto y asegurarse de que pagara por sus crímenes. Voy a necesitar tiempo para investigar más a fondo, dijo Javier por teléfono. Si lo que dice María Luisa es cierto, Alberto debe tener algún rastro, alguna prueba que podamos usar en su contra. Deja que me encargue de esto, Fernando. No descansaremos hasta que se haga justicia. Fernando colgó el teléfono y miró a María Luisa y Mariela, quienes lo observaban con atención. Javier está dispuesto a ayudarnos. Vamos a reunir las pruebas necesarias para que Alberto pague por lo que hizo. Pero necesito que estén preparadas, porque este proceso podría ser largo y complicado. María Luisa asintió, y aunque había miedo en sus ojos, también había una nueva determinación. He pasado demasiados años escondiéndome. Estoy lista para enfrentar lo que venga, Fernando. Ya no quiero seguir viviendo con miedo. Mariela, a su lado, también asintió. Estamos juntos en esto. No importa lo que cuestes, haremos justicia. Fernando se sintió orgulloso de ambas. Sabía que enfrentarse a Alberto no sería una tarea sencilla, pero tener a María Luisa y Mariela a su lado le daba la fuerza que necesitaba. Ya no se trataba solo de venganza, sino de justicia, de recuperar los años perdidos y asegurarse de que el hombre que había intentado destruir sus vidas no volviera a hacerle daño a nadie más. En los días que siguieron, Fernando y Javier trabajaron incansablemente para reunir toda la información posible sobre Alberto. Buscaron antiguos empleados, rastrearon cuentas sospechosas e incluso hablaron con personas que habían estado en contacto con él durante esos años. Cada pieza de evidencia que encontraban los acercaba más a la verdad, y cada paso que daban reforzaba su determinación de llevar a Alberto ante la justicia. Mientras tanto, Fernando y Mariela pasaban tiempo con María Luisa, ayudándola a adaptarse a su nueva vida. María Luisa, aunque aún estaba llena de cicatrices emocionales, comenzaba a sentirse más fuerte con cada día que pasaba. Ya no tenía que esconderse, ya no tenía que vivir con miedo. Ahora, con Fernando y Mariela a su lado, sentía que finalmente podría encontrar la paz que tanto había buscado. Una noche, mientras cenaban juntos en la casa de las montañas, Fernando miró a sus dos mujeres con una sonrisa. Sé que aún queda mucho por hacer, pero estoy agradecido de que estemos aquí juntos. Todo lo que he hecho en mi vida no tiene sentido comparado con esto, con poder estar con ustedes. Mariela sonrió y tomó la mano de su padre. Nosotros también estamos agradecidas, papá. Y sé que vamos a superar todo esto, porque ahora somos una familia, y eso es lo más importante.
María Luisa asintió, sus ojos llenos de lágrimas de gratitud. Por mucho tiempo pensé que nunca tendría esta oportunidad de estar con ustedes, pero ahora aquí estamos y estoy dispuesta a enfrentar lo que venga. Juntos lo lograremos. Fernando asintió, y en ese momento sintió una paz que no había sentido en años. Aunque el camino hacia la justicia no sería fácil, sabía que no estaba solo. Con María Luisa y Mariela a su lado, estaba dispuesto a enfrentarse a cualquier desafío y a luchar por la verdad, porque nada valía más que la familia que finalmente había recuperado. Después de semanas de ardua investigación, Javier finalmente había encontrado la evidencia necesaria para incriminar a Alberto. Era un proceso lento y complicado, pero la paciencia y determinación de Fernando, María Luisa y Mariela habían dado sus frutos. Fernando sabía que el momento de confrontar a Alberto había llegado, y aunque el miedo seguía presente, no iba a permitir que esa sensación lo detuviera. Esta vez se trataba de justicia y de recuperar el tiempo perdido. Una tarde, Javier se presentó en la Casa de las Montañas con un maletín lleno de documentos y grabaciones. El detective se veía cansado pero optimista, y cuando comenzó a explicar lo que había encontrado, Fernando y su familia lo escucharon con atención. Alberto ha estado implicado en varias actividades ilegales, explicó Javier, sacando los documentos del maletín y poniéndolos sobre la mesa. Aquí tenemos registros financieros, correos electrónicos y grabaciones de personas que trabajaron con él en el pasado. Todo indica que él fue el responsable de tu secuestro, María Luisa, y de muchas otras cosas ilegales que intentó ocultar. Si llevamos esto a las autoridades, tenemos suficientes pruebas para que sea arrestado y llevado a juicio. María Luisa se quedó en silencio por un momento, mirando los documentos frente a ella. Había pasado tanto tiempo huyendo, tanto tiempo escondiéndose, que ahora la idea de enfrentar a Alberto le parecía casi irreal. Pero al mismo tiempo, sabía que ya no podía seguir con miedo. Era hora de terminar con todo eso de una vez por todas. «Estoy lista para hacer esto», dijo con voz firme. «Quiero que pague por lo que me hizo y por lo que nos hizo a todos. Ya no voy a seguir viviendo con miedo». Fernando la miró con admiración. Ver la fortaleza en los ojos de María Luisa lo llenaba de orgullo. Sabía que ella había pasado por un infierno, pero aquí estaba, dispuesta a enfrentarlo todo por su familia. «Entonces hagámoslo», dijo él mirando a Javier. «Llevaré estos documentos a las autoridades personalmente. No dejaré que Alberto siga haciendo daño». Javier asintió y los acompañó a la ciudad, donde presentaron las pruebas a la policía. Fue un proceso tenso, lleno de papeleo y declaraciones, pero al final lograron su objetivo. Las autoridades comenzaron a investigar a Alberto y se emitió una orden de arresto en su contra. El día del arresto, Fernando decidió que quería estar presente. Había algo en ver cómo la justicia finalmente alcanzaba a quien había destruido su vida, que le daba una sensación de cierre. Mariela decidió acompañarlo. Quería estar allí y apoyar a su padre en ese momento crucial. Llegaron a la oficina de Alberto a primera hora de la mañana. La policía ya estaba preparada, y cuando Fernando y Mariela entraron, lo vieron sentado detrás de su gran escritorio, desprevenido, sin sospechar lo que estaba por suceder. Alberto levantó la mirada al verlos entrar, y una sonrisa cínica apareció en su rostro. «Fernando, qué sorpresa verte aquí», dijo, en un tono que denotaba burla. «No esperaba tu visita». Fernando lo miró, sintiendo la rabia acumulada durante años, pero intentando mantener la calma. Sabía que no podía perder el control en ese momento. «No estoy aquí para jugar, Alberto», dijo con voz firme. «Estoy aquí para que pagues por lo que hiciste, por todos los años que me robaste, por todo el dolor que causaste a mi familia». La sonrisa de Alberto se desvaneció al ver la seriedad en el rostro de Fernando. Justo en ese momento, los policías entraron en la oficina y se acercaron a Alberto, mostrando la orden de arresto. «Señor Alberto Rodríguez, queda usted detenido por cargos de secuestro, conspiración y otras actividades ilegales», dijo uno de los oficiales. «Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga podrá ser usado en su contra». Alberto intentó resistirse, pero los policías no le dieron opción.
Fernando y Mariela observaron en silencio mientras lo esposaban y lo llevaban hacia la salida. Alberto los miró por última vez, sus ojos llenos de odio. «Esto no ha terminado, Fernando», escupió Alberto, mientras los policías lo escoltaban fuera de la oficina. «Voy a volver, y te haré pagar por esto». Fernando lo observó sin decir nada. Sabía que las amenazas de Alberto no tenían peso ahora. Finalmente, la justicia estaba de su lado, y Alberto enfrentaría las consecuencias de sus actos. Cuando el coche de la policía se alejó, Mariela se acercó a su padre y le tomó la mano. «Lo logramos, papá», dijo, con una sonrisa llena de alivio. «Finalmente va a pagar por todo lo que nos hizo». Fernando miró a su hija, sintiendo una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Asintió y sonrió levemente. «Sí, hija, lo logramos, y todo gracias a ti y a tu madre. Ustedes me dieron la fuerza para seguir adelante, para enfrentar todo esto». Regresaron a la casa de las montañas, donde María Luisa los esperaba con ansiedad. Cuando los vio llegar, corrió hacia ellos, y Fernando la abrazó con fuerza. «Alberto ha sido arrestado», dijo Fernando mirándola a los ojos. «Ya no tienes que temerle, ahora estamos seguros». María Luisa sintió cómo un peso enorme se desvanecía de sus hombros. Por primera vez en muchos años, podía respirar libremente, sin el temor constante que había acompañado cada uno de sus días. «Gracias, Fernando», murmuró, con lágrimas en los ojos. «Gracias por no rendirte». Fernando la besó en la frente y luego miró a Mariela, quien los observaba con una sonrisa. «Esto no es solo mi logro, lo hicimos juntos, y ahora, finalmente, podemos comenzar de nuevo, como una familia». Los tres se abrazaron, y en ese momento supieron que, aunque el camino había sido difícil y lleno de dolor, habían logrado lo imposible. Habían enfrentado el pasado, habían encontrado la verdad, y ahora tenían una nueva oportunidad para vivir en paz. El arresto de Alberto marcó el comienzo de una nueva etapa para Fernando, María Luisa y Mariela. Después de tantos años de incertidumbre, miedo y dolor, finalmente podían respirar con libertad y comenzar a reconstruir lo que la vida les había arrebatado. Ahora, reunidos en la casa de las montañas, sentían que habían recuperado el tiempo perdido, al menos en parte, y que tenían la oportunidad de crear recuerdos que, hasta entonces, habían sido solo sueños. Fernando y Mariela decidieron que era el momento de llevar a María Luisa de vuelta a la ciudad, a la casa que habían compartido en el pasado y que ahora, por fin, podría convertirse en un verdadero hogar para ellos. Aunque la casa llevaba años cerrada, Fernando había mantenido el lugar en buen estado, como si siempre hubiera esperado el regreso de María Luisa, y ahora, con ella y Mariela a su lado, estaba decidido a transformar ese lugar en el hogar que nunca habían tenido. Cuando llegaron a la casa, María Luisa se quedó en silencio, observando la fachada con lágrimas en los ojos. Recordaba perfectamente cada rincón de ese lugar, y aunque le traía recuerdos dolorosos, también le hacía sentir que estaba cerrando un ciclo. Esta vez, no estaba volviendo sola, estaba regresando con su familia. «Es extraño estar de vuelta», dijo María Luisa, con una sonrisa temblorosa. «Parece que fue ayer cuando dejé esta casa, sin saber que algún día volvería». Fernando la abrazó por los hombros y la miró con cariño. «Esta vez es diferente. Ahora estamos juntos y vamos a hacer de este lugar un hogar de verdad». Mariela, a su lado, asintió, mirando la casa con una mezcla de curiosidad y esperanza. Aunque nunca había vivido allí, sentía que de alguna manera también pertenecía a ese lugar. Era una parte de la historia de sus padres, una historia que ahora ella tenía la oportunidad de completar. «Vamos a entrar», dijo Mariela, animada. «Quiero ver cómo era su vida aquí. Quiero sentir lo que ustedes sintieron». Fernando sonrió y abrió la puerta. La casa estaba intacta, con los mismos muebles y las mismas fotos que habían dejado atrás. María Luisa caminó lentamente, observando cada detalle, tocando los objetos que alguna vez habían sido parte de su vida diaria. Fernando y Mariela la siguieron, respetando su necesidad de conectarse con el pasado. Finalmente, llegaron a la sala, donde una gran foto de Fernando y María Luisa colgaba en la pared,
Era una foto de los dos, jóvenes y felices, con los ojos llenos de sueños. María Luisa la miró por un momento y luego se giró hacia Fernando, con lágrimas en los ojos. «Siento tanto haberme ido, siento tanto todo lo que pasó», dijo ella, su voz quebrándose. «Pero estoy tan feliz de estar aquí ahora, con ustedes». Fernando la abrazó con fuerza, sin decir nada por un momento. Sus lágrimas también corrían libres mientras sostenía a la mujer que amaba, la mujer que había perdido y que finalmente había recuperado. «No importa lo que pasó antes», dijo él, con voz suave. «Lo único que importa es que estamos juntos ahora, y prometo que haré todo lo que esté a mi alcance para que seamos felices». Mariela se unió al abrazo, rodeando a sus padres con sus brazos. Era un momento lleno de emociones. Un momento que ninguno de ellos había imaginado posible, pero que ahora estaban viviendo. Los días que siguieron estuvieron llenos de trabajo y de risas. Fernando, Mariela y María Luisa se dedicaron a renovar la casa, limpiando, pintando y arreglando cada rincón hasta que el lugar finalmente reflejara el amor y la esperanza que sentían. Cada día era una oportunidad para crear nuevos recuerdos, para curar las heridas del pasado y para construir un futuro juntos. Fernando también se aseguró de tomar medidas para proteger a su familia. Aunque Alberto había sido arrestado, sabía que aún quedaban amenazas, personas que podrían intentar hacerles daño. Contrató seguridad y se aseguró de que María Luisa y Mariela estuvieran siempre a salvo. No iba a permitir que nadie volviera a separarlos. Una tarde, mientras trabajaban en el jardín, Mariela se detuvo y miró a sus padres con una sonrisa. ¿Alguna vez pensaron que llegaríamos a este punto?, preguntó, riendo suavemente. Yo aún no puedo creer que estemos aquí, juntos, haciendo todo esto. Fernando y María Luisa intercambiaron una mirada y sonrieron. No, hija, respondió Fernando con sinceridad. Hubo momentos en los que pensé que todo estaba perdido, que nunca podría recuperar lo que había perdido. Pero ahora, cada día que paso con ustedes, me doy cuenta de que, sin importar lo que suceda, el amor siempre encuentra una forma de prevalecer. María Luisa asintió, tomando la mano de Fernando. Es cierto. A veces la vida nos lleva por caminos difíciles, pero siempre hay una oportunidad de volver a empezar, de encontrar la paz y la felicidad. Y yo estoy agradecida de que hayamos encontrado nuestro camino de regreso. Mariela los miró con lágrimas en los ojos y se acercó para abrazarlos a ambos. Somos una familia, y nada más importa. Vamos a cuidar el uno del otro y a asegurarnos de que este sea solo el comienzo de algo hermoso. Fernando asintió, sintiendo una paz que nunca había conocido. Habían pasado por tanto, habían sufrido tanto, pero ahora, al fin, podían comenzar una nueva vida juntos. Y mientras el sol se ponía sobre las montañas, iluminando el jardín con una luz cálida y dorada, supo que estaba exactamente donde siempre había querido estar, con la mujer que amaba y la hija que nunca había dejado de buscar. Finalmente, los tres miraron hacia el horizonte, tomados de la mano, listos para enfrentar lo que el futuro les deparara. Juntos, como una familia unida, sabían que podían superar cualquier cosa.